redes. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas todas y todos a este programa, este espacio de WIN, de Notas de WIN. Estamos muy complacidos con esta invitada especial que tenemos el día de hoy, Lina Franco. Gracias por aceptar este espacio tan importante para WIN. Y sobre todo pues para todas las mujeres y hombres que están hoy conectados escuchándote porque, pues, digamos, para nosotros es un honor, es un orgullo que tú seas la primera geóloga mujer de la Agencia Nacional de Minería y claramente es no solamente motivo de orgullo para nosotros, sino también pues para todas las mujeres que te ven. Yo lo decía y lo digo siempre en los espacios de mentoría, en los espacios de coaching, que cuando uno ve a una persona que tiene un nivel, una posición, pues uno mismo se inspira, uno que está en ese camino. Entonces, pues Lina, muchas gracias de verdad por estar aquí, gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio de Notas de Win. No, tan bello. Muchas gracias al espacio de Win, a ti, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jonathan, también. Qué bueno poder acompañarlos y participar el día de hoy en esta jornada, también como para que conversemos y les cuente Sí, un poco chévere, de toda chévere, esta chévere que sea aventura. una conversación muy tranquila. Claro, claro que sí. Bueno, Lina Franco, actual presidenta de la Agencia Nacional de Minería de Manizales, Manizalita, geóloga, una mujer que pues siempre soñó con estar en un cargo como estos, ¿o no, Lina? ¿Cómo fue tu sueño? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese sueño y si algún día te imaginaste estar aquí en esta posición de presidenta de la agencia? Gracias, Stephanie. Pues, pues mira, yo creo que la vida lo va llevando a uno por el camino. No es que uno lo sueñe o no lo sueñe, ¿sí? Sino que ese trabajo y esa constancia, la disciplina del trabajo que he hecho desde mi pregrado, yo creo que me han llevado a lograr este reto y a asumir este reto y Sí. a lograr esta posición en la que me encuentro. Yo creo que como que uno diga, no, es que mi sueño es ser, o mi sueño ha sido, y si yo no logro este sueño, no, no. Yo lo que siempre he soñado es con que se desarrolle el sector minero porque creo que el sector minero le puede ayudar al país eh, y a las comunidades, obviamente, como para tener una mejor calidad de vida. Cuando yo veo esas tres cordilleras, yo digo, Dios mío, ¿cómo no vamos a aprovechar toda esta riqueza geológica que tenemos? Entonces ese ha sido más mi sueño, más un Sí, sueño de ver un sector más que verme a mí, ¿sabes? claro. Claro, Sí. claro, totalmente. Lina, tú estuviste pues por muchos años trabajando en la Agencia Nacional. ¿Cuál ha sido ese reto, digámoslo así, personal que ha enfrentado que has, digamos, enfrentado como mujer y cuáles han sido esas herramientas profesionales o personales que te han permitido superar esos retos? Porque digamos que, bueno, para los que no saben y están acá, pues WIN es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por promover la equidad de género en el sector y aumentar esa participación de la mujer, no solamente en las operaciones, sino también en el nivel directivo. Y en ese interregno, pues las mujeres, y siempre hemos escuchado en estas conversaciones, que las mujeres siempre, algunas han tenido algunas barreras, pero algunas no. Por ejemplo, te voy a ser muy franca, nosotros en este espacio entrevistamos a la presidenta de Cerrejón y ella nos decía muy francamente y muy honestamente, no, pues la verdad, yo nunca he sentido los techos de cristal, yo siempre he sido muy juiciosa, he trabajado y he trabajado por por forjar esa carrera profesional. ¿Tú has sentido de pronto que han habido algunas barreras y cuál ha sido esa mayor barrera o ese mayor reto personal que tú has tenido que enfrentar? Bueno, primero, creo que tenemos que tener claro que esa formación mía como geóloga, ¿sí? Nosotros en la carrera de geología,
cuando entré a estudiar éramos 14 personas y éramos tres o cuatro mujeres. Pero, pero por ejemplo, a mí en ningún momento me dijeron, vea, es que ustedes son mujeres, ¿para qué van a estudiar eso? Nunca me pasó. También empecé mi carrera profesional en el Servicio Geológico Antiguo y Geominas, pero bueno, por ejemplo, desde el ámbito educativo, desde que empecé la carrera, por ejemplo, a nosotros no nos dejan entrar a las minas de oro cuando yo estaba estudiando, pero uno, pues yo no lo tomaba como si fuera una barrera por ser mujer, a pesar que lo es, ¿sí? Sino que yo lo tomé como, más bien como un reto, como una motivación. Yo nunca lo he visto como que he tenido esos techos o esas limitantes por ser mujer, a pesar de haberlo vivido, pero yo nunca lo he sentido, lo he vivido, pero no lo he sentido, porque también es la forma como uno asume a las cosas. Si yo lo asumo como me están poniendo una barrera, es diferente a, venga, ¿cómo cambiamos esta mentalidad? ¿Cómo cambiamos esta forma en que la gente está viendo las cosas? Yo creo que todo depende del punto de vista o el escenario en el que uno lo ponga, ¿no? Yo creo Sí, que claro, claro, totalmente. ¿Y tú qué les decías a esos hombres que te decían que no podías entrar no, cuando eras estudiante? no, pues, mejor dicho, íbamos en la salida de campo y no nos dejaban entrar, pues uno qué hacía, bueno, vayan ustedes, después conoceré, ¿sí? Sí, No, muy relajada. Yo soy una sí, mujer muy tranquila, tranquila, pues no, es decir, no me afano ni me acelero por eso, sino que más bien veo es el vaso medio lleno de sí, cómo cambio a esto. Sí, claro. pero sin pasiones de ni peleas, sino muestrar cuál es la mejor ¿Cómo manera de conciliamos? cambiarlo. Sí, exactamente, y cuál es la mejor manera de cambiar esa mentalidad. Y yo creo que lo estamos logrando, obviamente, con Women and Mining es muy importante ese trabajo que se está desarrollando porque hay personas que sí efectivamente tienen esas limitaciones desde lo profesional y es un trabajo de todos. Y por eso me encanta tanto ver a Jonathan aquí porque en Women in Mining estamos llenas de hombres y mujeres porque ese es nuestro ámbito, ¿no? No Claro. podemos estar ni unos ni otros, sino Exactamente, y eso, por eso, eso fue uno de los factores por los cuales pues quisimos invitar también a Jonathan a que hiciera parte de nuestro consejo directivo y también el día de hoy en esta entrevista. Yo creo, y ya para darle la palabra a Jonathan, Lina, que la presidencia pues de la agencia implica, me imagino yo, tomar decisiones muy complejas, obviamente porque impactan comunidades, impactan territorios, impactan empresas. ¿Cómo equilibras tú en lo personal, ya que pues nos has dicho que tratas de manejar las emociones de manera muy tranquila y eso es algo que a mí me parece espectacular y creo que es una de las cosas que nos quedan de este podcast, de este en vivo y es eh, a las mujeres a veces nos tildan de ser mujeres problemáticas, de ser mujeres histéricas, hay que decirlo, esa es la realidad, así nos encasillan. Pero hoy la presidenta de la Agencia Nacional de Minería nos enseña algo muy importante y es que hay que manejar las cosas con tranquilidad, no hay que tomarse todo personal ni todo tan a pecho. sí. Cómo equilibras tú en lo personal esa responsabilidad técnica de hay que tomar decisiones desde la presidencia de la ANM con esa dimensión humana de esas decisiones? O sea, hay que tener en cuenta los dos lados. Cómo lo equilibras tú, Lina? Bueno, a ver, dame 2 segundos. Hablando de familia, espérate, dame un segundo. Sí, Que dale, dale, no, tranquila. quiero que mi esposo estaba pendiente de Que este la, podcast y no se lo he enviado. Bueno, ¿Qué más mira, darle aquí? ah, ahí hay un tema súper chévere que me parece a mí. Yo
soy una mujer muy de familia, soy felizmente casada, tengo dos hijos y mira, el apoyo que he sentido todo este tiempo, todo el tiempo, desde que empecé a hacer la maestría en un tema que nada que ver, nada que Entre ver, comillas. entre comillas, del sector minero, mis hijos tan pendientes de los avances y de lo que estamos logrando. Las decisiones difíciles están en todo y están en cada momento, ¿no? No es solamente en Claro. el sector minero y uno tiene que mm, pensar cómo va a impactar y cuál es Ujú. el propósito de esa decisión que estoy tomando, ¿sí? Claro. Yo creo que uno tiene que ser muy equilibrado al tomar las decisiones. Hay decisiones más difíciles o más fáciles que otras, pero el hecho es uno saber el por qué, el para qué va a servir, en la importancia que va a tener a futuro también esa decisión. Entonces yo creo que uno tiene que, obviamente nosotras, y yo soy muy de corazón, pero pues para eso tenemos otro órgano aquí bien importante que es Sí. el cerebro. Y yo creo que Ujú. todos los sentidos, ¿no? Sí, Nos llevan a tomar unas buenas decisiones y es tomarlas sin pasiones. sí. Es lo primero, tomarlas sin pasiones y poder lograr ese equilibrio para, para avanzar. Claro, claro, no, totalmente de acuerdo. Y mira que, pues digamos que uno de los propósitos de este espacio de notas de WIM es entrevistar a esas personas que están en posiciones de liderazgo como tú, Lina, para que nuestras afiliadas y nuestras asociadas también pues aprendan un poquito de ese camino y de cuáles han sido esas experiencias. Por ejemplo, en el caso que tú nos comentas, nosotros, o sea, siempre he escuchado esa conclusión que tú nos das y es em, la parte personal, la familia siempre es muy importante. Contar con un esposo que le ayude, que le apoye, contar con unos hijos que entiendan que estamos en un rol de liderazgo importante para el país, para el sector, que estamos prestando un servicio público, pues es fundamental y es parte del éxito. Bueno, yo le doy la Sí, palabra a Jonathan, que tiene también unas preguntas para ti. gracias. Primero, pues muy honrado de estar acá acompañando este espacio, agradecer a las más de 50 mujeres de diferentes regiones del país que están conectadas por las diferentes plataformas, pero además te quiero decir, Lina, que tienes muchas fans porque escribieron preguntas y todo al correo de Win. Y un poquito queríamos ya adentrarnos a eso que estabas tocando. Al final, los profesionales y que están en áreas de liderazgo son un constructo de lo laboral, lo técnico, lo relacional, la familia, y un poco preparándonos para esta conversación. eh, digamos, algunas personas con las que yo hablé para poder conocer un poco más quién era Lina, destacan y ven muy positivamente algunos valores como ven una mujer técnica pero sensible, también que soluciona, que escucha, que asume retos, y esto, digamos, lo dijo gente de tu equipo de trabajo, y te quería preguntar ahí, por ejemplo, si le preguntáramos a tu esposo qué es lo que más admira de Lina, ¿tú qué crees que él diría? Nos tocaría llamarlo, invitarlo a Ahorita les este. paso el teléfono. No, ¿sabes qué? El amor y el tesón. Y como esa determinación de no querer hacer las cosas y hacerlas como con, sí, sí, con esa pasión de uno dice, venga, quiero transformar esto, quiero, ¿cómo lo logro? ¿Cómo voy paso a paso? Porque yo no soy una persona que dice, quiero hacer las cosas y quiero transformarlo ya, sino que tenemos que recorrer un camino. Yo creo que el amor, la paciencia y como las ganas de hacer las cosas es eso lo que más me mueve y yo creo que lo diría, no sé, ahora le preguntaba.
Porque esto es muy importante porque de cara a las personas que nos están escuchando, muchas profesionales, otras que están trabajando en la industria, otras que están incluso en las universidades, valorar estos, digamos, estas cualidades como ese tensor, sentido de pertenencia por lo que se hace, pero también una paciencia para asumir los retos, son asuntos fundamentales que los da también la vida y la exposición a estos cargos. Y ahí te quisiéramos preguntar si nos fuéramos en el tiempo unos años más allá y que esperamos que estés en esta posición mucho tiempo, ¿qué quisieras que te recordara esta industria, este sector, estas mujeres de tu paso por la agencia? ¿Cuáles serían esas cosas positivas que uno diría en unos años, mire, eso se logró? Ujú. ¿Sabes qué? Que se recuerde que la minería tiene un propósito, que se recuerde que estamos buscando transformar una industria, ¿por qué no un país gracias a la riqueza minera? Eso así, ya, como que alguien diga, venga, estoy transformando esta arcilla en un ladrillo, estoy haciendo un propósito, Claro. eh, estoy transformando este mineral, estoy transformando este hierro en acero, estoy transformándolo en un edificio. Que digan, venga, si la minería tiene un propósito y eso es lo que yo quiero que se logre de mi paso por la Agencia Nacional de Minería, cambiar un poco ese chip y ese Esa que la mentalidad. gente perciba la minería de otra forma, porque es que somos un sector supremamente importante para todo. Y yo, por ejemplo, en las reuniones lo digo, me estoy tomando mi vaso con agua y yo digo, esto antes era arena silicia, me estoy tomando mi tintico, esto antes era arcilla, este pocillo, este café con ese tan sabroso, ¿sí? Que me sabe Ujú, a campo, que me sabe a montañas, que me sabe a patria, fue fertilizado ese suelo gracias a los fosfatos. Entonces, es ujú. como, sí, y eso es en una sola taza de café. Lina, qué bonito esto que tú nos mencionas, porque de verdad que yo conozco gente profesional de otros ámbitos, mi familia incluso, estudiantes de colegio, de universidad, que no entienden esa importancia de esa minería y ese propósito que tiene y que tú nos mencionas y que creo que es un propósito muy lindo que todos debemos ayudar a construir. Y esto nos pone en un escenario muy, muy potente y es entender cómo la minería como medio genera unos impactos adicionales a los productos, los insumos y es el desarrollo territorial, como una apuesta de generación de valor agregado, obviamente luego de controlar los impactos como tiene cualquier proyecto humano en los territorios. Y ahí quisiéramos, Lina, que nos contaras un poco en este ejercicio profesional y entendiendo las dinámicas de todo el país con los diferentes, digamos, pares que hay en las diferentes regiones, tipos de minería, tipos de material, etcétera. Eh, ¿Cuáles son los retos que ves para el país en esa continuidad de poder cambiar la percepción, mejorar el impacto positivo? Y una cosa aquí que quisiera reforzar, porque nos están escuchando personas de varias universidades del país, y es esa esperanza que hay que tener a pesar de que la minería ha tenido algunas situaciones con la percepción y la reputación, cómo le imprimimos esperanza a estas personas que vienen detrás de nosotros estudiando y que en este país se puede hacer minería, como hemos dicho en otros espacios, sin vergüenza, ¿cierto? Vale la pena hacer minería. Sí. Bueno, el tema yo creo que la tarea es de todos nosotros y hemos hablado de la inspiración, ¿sí? Cuando uno tiene como esa motivación que nace desde el corazón, eso que inspira, uno
y cuando uno tiene esa pasión para hablar de lo que ama, como yo lo hago en el sector minero, yo creo que la gente lo percibe y que uno puede contagiar, esa es la palabra, que uno puede contagiar a otros como esa emoción de, wow, yo no sabía que el aeropuerto El Dorado tenía un acero que se hizo en la siderúrgica tan, ¿sí? Entonces uno, ¿cómo lleva? Y yo se lo he dicho a muchas de las empresas, hombre, es que esto es muy importante. Empecemos por una cosa. La bandera de Colombia tiene el amarillo bien grande y el amarillo es la riqueza de nuestro país. ¿Y la riqueza es cuál? Es la que fomentamos, la que promovemos, la que fiscalizamos desde la Agencia Nacional de Minería, la que Stephanie defiende también y trabaja con Women in Mining, la que Jonathan y cuántos más empresarios dicen vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Sí, porque vuelvo y llego a mis tres cordilleras, a esas tres cordilleras que nos dan esa biodiversidad del azul, ¿no? Y Sí, entonces ahí tenemos la mezcla perfecta y dónde nos tenemos que inspirar, muestra cómo queremos que sea el ordenamiento del territorio de nuestro país. Y para todos, todos decimos, tenemos que cuidar los ecosistemas estratégicos, avanzar en esa protección, pero también tenemos que procurar ese desarrollo para bienestar de todos, para claro, bienestar de todos. Entonces, eh, esos debates y esas tensiones, yo creo que uno logra bajarlas cuando habla con conocimiento, cuando habla con responsabilidad de lo que estamos, de qué es lo que buscamos, de cuál es ese propósito de desarrollar el sector minero, que no es más allá que buscar el bienestar de los colombianos. Entonces yo creo que es esa, el reto es esa inspiración, inspirar a los otros a esa curiosidad y a ese conocimiento. Yo acá en el escritorio tengo un libro de la tabla periódica y ustedes se imaginan, todo el mundo que llega a abrirlo. Ve, yo he escuchado de tal mineral, ¿para qué sirve el manganeso? Ve, ¿cómo así que la tecnología depende tanto del oro? Ve, yo no sabía que la caliza se transformaba en cemento. Entonces, para mí, en el conocimiento está la base de todo. Y es cómo se entrega ese conocimiento, porque la semana pasada tuve y he tenido varias charlas con estas generaciones de geólogos, ingenieros, que dicen, venga, ¿qué tengo que hacer? Y me decían la semana pasada en Uninorte, ¿qué tenemos que hacer nosotros los científicos, los geocientíficos, como para llegarle más a la gente? Y yo les dije, fácil, dejemos de ser tan científicos. totalmente de Contemos las acuerdo. cosas, contemos las cosas que la otra me las entienda. No todos somos ni ingenieros de minas, ni geólogos, ni abogados especializados en el sector. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la gente entienda que el lápiz tiene grafito? ¿Sí? Entonces, Claro. eso es muy importante que sepamos que en todo está la minería, pero enseñarlo desde el amor, desde la pasión, desde cómo te sirve a ti. Es como eso. Entonces, hablando, Lina, de esto y usando el símil de la tabla periódica, le propongo una fórmula, a ver cómo le suena, Sí, me ¿cierto? De lo que encanta. hemos conversado hasta hoy, que una minería con conocimiento, responsabilidad y amor es igual a un bienestar para el país, ¿cierto? Reconociendo esto, ahí Es ya igual a la tenemos, minería con propósito. muy bien, Como diría. mírala ahí, Exacto. excelente. Ahí ya construimos una fórmula de lo que debería ser la minería, que nos están preguntando aquí, ¿cuáles son los tips? Como le preguntaron a usted en la Universidad del Norte. Entonces, ¿Qué tenemos que repetimos, hacer? conocimiento, responsabilidad, amor, es igual a minería Ya con con propósito, propósito. sí, Muy qué interesante. chévere, muy No, interesante sí. eso que salió hoy. Lina, cuéntanos un poquito más.
de tu carrera profesional, ¿tú por qué decidiste estudiar geología? Ay, bueno, ahí ya te entras a un tema muy importante que es ¿cuántos años tengo? No, mentiras. No, yo no Eso no es pregunté No, tan eso, serio. yo mentira. no pregunté eso. El tema es que cuando yo era niña hizo erupción el volcán Nevado del Ruiz. Ah, Recuerden wow. que yo soy de Manizales, ¿sí? Sí, 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 sí. Y yo antes de Wow. salir al colegio veía todas estas nubes de ceniza que a veces no nos dejaban ir al colegio, obviamente, y fueron muchas veces ver caer esas cenizas en la pili en, Ujú, en, en todo Manizales. Entonces uno dice, wow, ¿esto aquí qué pasó? Y entonces le empieza a generar uno una curiosidad de quiero saber un poco más del planeta, cómo es que funciona esto. Y es como, y la carrera de geología muy joven en la Universidad de Caldas, cuando entré a estudiar, entonces, no, siempre la pasión por entender el planeta, o no tanto el planeta, qué es lo que pasaba primero en mi Manizales, sí, qué era lo que pasaba con el volcán, cómo era eso, pero después cuando uno empieza a adentrarse en la geología, uno dice, wow, así se formaron las cordilleras, y entonces uno empieza a unir una cosa con otra y uno dice, bueno, por eso se formó este volcán, pero que no es solo volcán, sino que es nevado, pero estos fluidos también transformó el departamento en un departamento rico en estos minerales polimetálicos. Y entonces uno empieza a unir una cosa y empieza a unir otra, pero yo no me quedé solo en la geología, lo cual es muy apasionante y la amo en todas sus materias. Y a mí me hablan de paleontología, de sedimentología, de la geología del petróleo, de la geología de minas, todo. A mí es un tema que ¿te me gusta? ¿Te pega, apasiona? me encanta, me apasiona. Pero entonces cuando yo termino la universidad, yo veo que me falta un poco en el tema gerencial y arranco a hacer una especialización en gerencia de Ok. negocios internacionales. Incluso mucha gente decía, pero pues, ¿esto qué tiene que ver? Con la geología, claro. ¿Sí? Y pues, y hasta yo misma lo pensaba, pero yo decía, no, yo tengo que tener una visión un poco gerencial, Sí. entendamos a ver cómo es esto. Y la vida me fue llevando, trabajé en una corporación autónoma en el departamento del Tolima y yo veía esa riqueza ambiental, pues esa riqueza ecosistémica y esa riqueza mineral de este departamento. Y yo decía, Dios mío, el Tolima está en la mitad del país. Si uno No, lo ve chévere. como en el tema vial, y Sí. esto tiene una cantidad de recursos, pero no solamente recursos mineros o recursos de oil and gas, sino también de recursos del paisaje, ¿m? También de esos ecosistemas estratégicos. A mí me tocó, una de mis primeras tareas fue hacer la geología de la zona amortiguadora del Parque de los Nevados. Y, Wow. sí, y es de la Chéverísimo. geóloga de botas, de, Se fue de allá a hacerla. camínese toda esa zona amortiguadora, de hacer los primeros planes de ordenamiento territorial. Y uno, y yo habiendo vivido el tema del volcán Nevado del Ruiz, la responsabilidad que implica saber cómo es esa geoamenaza del volcán Nevado del Tolima en este territorio, pero también uno viendo esa cantidad de posibilidades mineras que tiene el departamento, ¿sí? Claro. Des- Después ya me vine para acá, para Bogotá, trabajé en Igiominas, cuando se Ujú. llama Igiominas, mejor dicho. Sí. Sí, sí, sí.
Y entonces ahí empecé también a motivarme en el tema de gestión del riesgo, que lo traía pues como en mi ADN y en ese ordenamiento del territorio. Y para mí esa es la génesis y la base de todo, el ordenamiento del territorio. Tuve la posibilidad, una gran posibilidad de trabajar en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no necesariamente por mi formación como geóloga, sino por esa gerencia de negocios internacionales. Y arranco con esto y yo digo, wow, tenemos una cantidad de posibilidades desde lo minero. Ahí fue donde yo decía, tenemos una riqueza mineral increíble y arranco a estudiar una maestría en política pública y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario. En esa época estaba un poco el tema de las consultas populares, de no a la minería o ese debate de agua sí, petróleo, minería no. Y yo como geóloga, conocedora del tema ambiental, del tema geológico, minero, ¿sí? Yo arranqué en esa maestría a decir, venga, ¿por qué tiene que ser uno u otro? ¿Por qué no pueden ser ambos? Tenemos que Claro. coexistir para el desarrollo del país. Pues eso sí que fue difícil. Imagínate una geóloga que le estén hablando del neoliberalismo, del Sí, mar, no, de no. relaciones internacionales. No, eso yo decía, no, ¿qué es esto? Y ahí era mamá, mi hija tenía 6 meses. Wow. Imagínense, yo era arrollando aquí mi Y al niño se otro lado, acostaba, y a leer y a intentar entender todos esos temas, pero sabes que ha sido muy importante porque uno, y lo que decíamos al principio, uno es la suma de todo lo que ha ido construyendo en el tiempo. totalmente. Y al uno ser esa suma, entonces uno va entendiendo, bueno, por qué en esa época me tocó trabajar en el sector comercio y ahora aquí Eso desde me la sirve agencia para con hoy. el Claro. arbitraje internacional de Iris Mining que logramos sacar avante, yo digo, wow, ya sé por qué Claro. tuve que vivir eso en ese momento. Todo eso, claro. Entonces la vida lo va llevando a uno, entonces ha sido un súper reto y bueno, ahí les cuento un poquito Maravilloso. ¿Y qué del dijo? tema Pero yo tengo una pregunta. Ya vamos a terminar, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tranquilos. dijo tu familia? ¿Qué dijo tu familia cuando tú decidiste estudiar geología? ¿Hubo resistencia o, o te apoyaron o qué? No, no, mis papás toda la vida estudie. ¿Qué quieren estudiar? Nosotros somos 4 hijos, 3 egresados de la Universidad de Caldas y uno de la Universidad Nacional. Todos somos de universidades públicas y cada uno estudió lo que su corazón y su pasión le dio y yo creo que Qué ninguno chévere. de que los 4 acertamos. En todas las En carreras esa escogidas. Sí, mi familia Y es creo una que tus familia papás se sentirían, no sé, muy de ciencia. orgullosos, se Sí, sienten muy orgullosos de ver la gran profesional en la que te has convertido hoy y creo que sería motivo de orgullo para todos los papás y nos queda una enseñanza y es, creo que todos los que somos padres debemos apoyar a nuestros hijos en las carreras que tengamos, o sea, que nuestros hijos quieran. sí, porque es una decisión bien importante y es para toda la vida, ¿no? Sí, Pero lo totalmente. Lina, importante, vemos, y digamos, vuelvo una, al amor, sí, vuelvo al Sí, amor. sí, exacto, sí, eso iba a sí, decir, total. que para ir cerrando ya, pues por el tiempo que tenemos para el espacio, y acá nos están escribiendo, ven una mujer muy cercana, abierta, pocas veces la autoridad nacional se ve así con la gente, Es cierto. queremos valorarte mucho eso, si seguimos hablando de fórmulas, ¿cuáles son las 3 Cs de Lina? Así como minería se escribe con M, M de mujer, mamá, muy bien, que fue una Manizalita.
Manizalita. Manizalita. Pues aquí sacamos Buenísimo. las C, ¿cierto? Compromiso, coherencia, conocimiento y mucha capacidad. Entonces Así es. sentimos que está representando allí una mujer líder, una mujer champion, Una que mujer está cercana. acompañando ese Ujú. proceso y te queremos pues reconocer eso, que algunos de los comentarios que han llegado por el chat y agradecemos este espacio porque créanme que lo que estamos viendo acá y lo que nos están escribiendo, pues ayuda mucho también a romper barreras, ¿cierto? Y mostrar que es posible y Ujú. vale la pena seguir haciendo eso en Colombia. Totalmente, Lina. Pues no sé, o por último, Lina, ¿qué mensaje le das a nuestras asociadas de WIM? ¿Cuál sería, digamos, ese mensaje que tú quisieras, ya que eres una referente para muchas, cuál sería ese mensaje que le puedes dar pues a todas las mujeres que están hoy acá y que nos van a escuchar? Primero es como esa, la disciplina, me parece importante, ¿sí? La coherencia, la pasión por lo que uno hace. Yo creo que uno tiene que disfrutarse siempre lo que uno hace, independiente el rol que uno ocupe, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos y yo creo que esa cercanía que ustedes dicen, pues esa ha sido Lina toda la vida y seguiré siendo independiente del rol que ocupe. Pero entonces ese mensaje que quiero darle también es la formación, la capacitación, ¿cierto? Si uno está capacitado y uno no tenerle miedo a los retos, no tenerle miedo a los retos, que uno a veces dice, no, pues es que a mí me gusta, no sé, más la minería de oro y, ay, ¿cómo así que me voy a pasar a las calizas? No sé, diciendo algo. Por algo son las cosas y uno para mí, en mi casa, es un dicho que nosotros tenemos en la casa que hasta lo maluco es bueno. Vea pues, Muy bien. Uno hasta lo de maluco es bueno. todo aprende, De uno todo se aprende, sí. de todo se aprende y es cómo veo ese vaso medio lleno, qué tengo que aprender de esta situación, ¿sí? Sí, Y es eso, es ir un día a la vez, no apresurarse uno pues como a definir todo ya, a que quiero, no, todo yo creo ya. que no debe forzar las cosas, debemos es trabajar con mucho amor y con mucha pasión y creyendo que lo que uno, si uno se lo cree, si uno cree que ese conocimiento puede aportar y puede transformar para adelante. Total. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a los retos, sino que ir avanzando. No hay que tenerle miedo a los retos. Excelente, excelente mensaje. Lina, pues muchísimas gracias. Sabemos que tu tiempo es corto, que tu agenda Sí, es apretada, pero siempre has, como pasa decía nada. Jonathan, siempre has estado dispuesta Bueno, a escucharnos, a estar en todas las actividades de Women in Mining y de verdad que es para nosotros un honor tenerte el día de hoy y gracias por este espacio de verdad. Muchas, muchas gracias. no, y cuando quieran vienen, ven mi colección que tengo, las rocas de todas los A Jonathan le proyectos. gustó la tabla periódica, entonces le Cuando, gustaron las qui- fórmulas, entonces allá estaremos. Cuando quieran, ¿no? Y mi tiempo y la Agencia Nacional de Minería, una entidad de puertas abiertas, estamos listos para escucharlos, para atenderlos y en lo personal me encanta ser parte de estos procesos. Estoy también en el programa de mentoría, Sí, cual disfruto y saludo a Valeria que debe estar por ahí de ujú, pronto escuchándonos porque es muy enriquecedor de allá para acá, de aquí para allá. Entonces, a mí me parece que en el diálogo es muy importante porque uno aprende de todos y bueno, y hay que sacarle tiempo a todo. No podemos total. estar solamente aquí dándole a De las acuerdo. tareas.
Bueno, Lina, no, muchas gracias de verdad nuevamente por acompañarnos el día de hoy. A todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias. Por acá nos están dejando muchos mensajes. Gracias, Lina. Excelente mensaje, excelente. Felicitaciones a Lina. Nos sentimos muy orgullosas de ti, Lina. Muchas gracias. Y yo de ustedes. Lina, Muchas gracias. Muchas gracias, gracias muchas Chao. a gracias. todas. Feliz Gracias a tarde. todos. Buen Un ejemplo. abrazo, se cuidan, Gracias. chao. Chao. Chao.